A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. No estoy de acuerdo. Y leemos en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 6, y dice la palabra de Dios: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Increíble que Jonás se alegra por la calabacera y no por las vidas de Nínive. No estoy de acuerdo, dijo Jonás, como tal vez muchos le decimos a Dios: no estoy de acuerdo en la forma en que actúas, no estoy de acuerdo en la forma que haces, no estoy de acuerdo con tus mandamientos, no estoy de acuerdo con la vida que quieres que yo lleve, no estoy de acuerdo en muchas cosas. Y vivimos conforme a lo que nosotros acordamos. Acuerdo viene de la palabra concordia, concordar. Y cuando estamos de acuerdo, hay concordia, hay cordialidad, hay lo que se conoce en la música como armonía. Hay armonía cuando hay acuerdo. Pero no estoy de acuerdo, dijo Jonás. ¿Cuál era el enojo? Hablando ayer en el tiempo con Dios, estoy enojado con Dios. Y vimos que muchos hemos estado enojados con Dios. Pero ¿cuál era el enojo de Jonás y por qué no estaba de acuerdo? Miremos un poquito, pensando sobre el enojo que muchas veces también nosotros sentimos en contra de Dios. Jonás es un excelente ejemplo para poder hablar hoy. Jonás, aquel hombre que huyó de la presencia de Dios para no ir a predicar a Nínive. El nombre de Jonás significa paloma. Eso me habla de un mensajero. Él estaba con el propósito de llevar un mensaje. Pero Dios le envía a predicar a Nínive, una ciudad llena de gente mala, perversa, terrible en pecado. Y me imagino a Jonás primero el miedo de ir allí y decirles arrepentidos, porque Dios traerá destrucción acá si no se arrepienten. Claro, no es fácil ir a hacerlo y no es fácil juzgar a Jonás. Pero él decide irse a Tarsis, al otro extremo. Y nos pasa a nosotros también que cuando Dios nos da directrices hacemos las contrarias. Hacemos todo lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida. Pero Jonás es un gran ejemplo para nosotros. Lo manda a Nínive y se va a Tarsis. Aún así Dios trata con Jonás y al final termina yendo a predicar a la ciudad que Dios le había mandado. Después de un trato que todos conocemos a través del gran pez. Porque cuando hay un propósito en la vida de nosotros y nosotros queremos continuar con ese propósito, Dios va a trabajar a través de cualquier circunstancia, de cualquier persona, para que ese propósito se cumpla en nuestra vida. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de no seguir a Cristo, ahí Dios no va a hacer nada en nuestras vidas. Y el propósito por el cual estamos nosotros en esta vida tal vez se va a perder. Haremos nuestro propósito, pero no el de Dios. Después que Jonás decide ir a predicar a Nínive, la gente se arrepiente, dice la palabra de Dios, y buscan el perdón de Dios. Dice que entran en ayuno, aún el rey allí de Nínive
da directrices de que aún los animales no se les diese alimento porque necesitaban purificar toda la ciudad. Entran en ayuno, en arrepentimiento, buscan al Señor y Dios les perdona. Nuestro Señor es grande en misericordia y perdona a todo el pueblo de Nínive al ver su arrepentimiento genuino que ellos mostraban. Pero Jonás, al ver que Dios perdona a Nínive, se enoja porque Dios no cumplió con sus expectativas, con lo que Él le había dicho. ¿Qué le había dicho? Dijo que destruiría a Nínive a causa de su pecado, pero no recordó Jonás que le dijo, ve y diles que se arrepientan. Entonces la Biblia narra lo que Dios le dice a Jonás. Dios le preguntó a Jonás, ¿qué razón tienes para enojarte así? Ese era el enojo de Jonás y por eso decía, no estoy de acuerdo. Tú dijiste que lo destruirías y no los destruiste. Siempre queremos algo. Tomamos parte de la palabra de Dios y sacamos a veces del contexto cosas a nuestro acomodo y queremos que se cumplan y como no se cumplen entonces la culpa es de Dios. Nunca vemos que la suma de su palabra es verdad, toda completa, no un versículo. Conozco la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios a través de escudriñar toda la Escritura, no de tener un solo versículo como cliché en nuestra vida y tratar de aplicarlo para todo, así como muchos aplican la sangre de Cristo para todo, o como todos dicen, me pongo la armadura de Dios, luego es que se la quitan, cosas que no son bíblicas y que en estos tiempos con Dios tratamos de ajustar un poco para que nuestra doctrina pueda cada vez ser un poco más limpia y más concreta acerca de lo que la palabra de Dios dice. Jonás estaba enojado con Dios porque lo que había hecho no era lo que él quería ni lo que él creía, lo había hecho quedar mal ante el pueblo de Nínive según él. Porque ahora Dios los había perdonado. Por esa razón Jonás decide salir de la ciudad de Nínive, ir a un lugar alto donde se podía ver la ciudad y estaba esperando el final, estaba esperando el resultado de Dios, a ver si Dios los destruiría o no. Él estaba allí, él da el mensaje y se espera. Quería ver su resultado, quería ver que Dios respondiera a sus expectativas, lo que nos pasa a muchos. Tratamos de buscar a Dios, tratamos de ir a la iglesia, tratamos de orar por un corto tiempo, tal vez unos meses, pero le pedimos algo a Dios y a veces no se da porque no es el tiempo, porque algo está mal en nuestra vida, porque no es la voluntad de Dios lo que estamos pidiendo por diferentes circunstancias que hoy no las puedo tratar. Pero hay veces no se dan las cosas y entonces ahí es cuando estamos como Jonás, cerca a Nínive, esperando los resultados que nosotros queremos, pero que Dios no va a traer. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero hay que entender también que hay muchas cosas en nuestra vida que deben cambiar para poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Entonces Él decide allí construir un pequeño refugio a base de unas ramas para protegerse del sol fuerte en el desierto, mientras esperaba ver qué pasaba con Nínive. Pero entonces Dios, a pesar del enojo de Jonás, hace lo siguiente. Dice la palabra de Dios que el versículo que leímos, preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra con ese desierto fuerte sobre su cabeza y le librase de su malestar. Aún estaba enojado y el dolor de cabeza por el sol y tal vez la sed, todo esto estaba súper enojado. Pero dice que cuando la planta, la calabacera crece sobre él, trae sombra. Al traer sombra trae descanso, quita el dolor de cabeza, quita el malestar, quita ese enojo, porque dice que se alegró. Hasta el enojo se lo quitó. Y es increíble pensar que aún
en medio de nuestras malas reacciones, de muchas veces nuestra terquedad, de muchas veces decir yo no estoy de acuerdo, de muchas veces ni querer buscar a Dios. Siempre Dios tiene una calabacera para nosotros. Siempre Dios está buscando sombra para arroparnos. Porque dice la palabra de Dios que Dios hace caer el sol sobre justos e injustos. Porque Dios nos ama. Tristemente, cada quien tomamos nuestro destino final. Pero mientras aún estemos aquí, Dios nos ama y siempre va a buscar con cuerdas de amor tratar de atraernos y tratar de traer lo mejor para nosotros. Él es el más indicado en que nosotros tomemos las mejores decisiones para que nuestra vida sea la mejor. Dios hace una calabacera, una sombra, quita el dolor, quita la ira. Increíble cómo Dios, aún en medio de nuestra terquedad, en nuestra necedad, siempre tiene solución y siempre nos bendice. ¿Cuántos de nosotros, a pesar que nos hemos enojado con Dios, hemos visto su mano poderosa ayudándonos y protegiéndonos? Por mi parte yo lo he visto. Y ¿cuántos no hemos dicho no estoy de acuerdo? A mí no me parece, es que Dios. Muchos a veces tomamos el papel de Dios y decimos si yo fuese Dios haría. Y creemos que es fácil tener el papel de Dios y tratar de dar en el gusto a miles de millones de personas necias, apartadas de Él. Por eso en esta mañana mi invitación es que estemos de acuerdo con Dios. No estoy de acuerdo, dice este tiempo con Dios, pero terminamos diciendo estoy de acuerdo contigo, Dios, y haz en mí conforme a tu voluntad. Por eso oremos. Padre hermoso, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo, gracias por un devocional más, gracias por hablarnos de la vida de Jonás, de su enojo, de su desacuerdo y de cómo se parecen nuestras vidas cuando juzgamos, cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Y estamos entendiendo en esta semana que nuestras decisiones traen consecuencias, que nuestras decisiones traen frutos, que lo que sembramos recogemos, que apartados de ti nada podemos hacer. Que hoy decido, Padre, como ayer decidí dejar mi enojo, hoy decido estar de acuerdo a tu palabra. Padre, gracias por tu perdón, gracias por tu amor. Entregamos esta mañana en tus preciosas manos y te damos gracias. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y gracias, Padre, por estar hoy aquí. Hemos entrado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones, Padre. Que siempre